Gracias. Buenas noches a todas y todos. Esperando se encuentren bien. Soy Rosa María Hernández Miranda y pertenezco a la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, CONUR. Hoy tengo el honor de moderar esta conferencia, que es parte de una serie de actividades que se desarrollan en el marco de un debate que ha alcanzado dimensiones nacionales sobre el futuro de la industria eléctrica. Este debate, las y los usuarios en resistencia, lo vivimos en medio de una serie de acciones de provocación por parte de las empresas privadas contratistas de CFE, que han tratado de cortarle la luz a familias que no pueden pagar los altos cobros de luz y en medio de una pandemia que ha acelerado la crisis económica. Estos cortes de luz buscan confrontarnos con el gobierno de AMLO. Los operan los mismos que operan a que la nación recupere su soberanía energética. Empresas privadas y funcionarios del suministro básico de CFE que forman parte de los grupos de poder construidos en los gobiernos del PRI y del PAN. Solamente basta con decir claro y fuerte que no nos moverán. Vamos a recuperar lo que nos quitaron. Estamos unidos, unidas y organizados. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Ángel Valderas Puga, que nos compartirá sus reflexiones sobre por qué se oponen las derechas y los empresarios a la reforma eléctrica. Contribuyendo en esta exposición al debate nacional. Adelante, compañero Ángel Valderas Puga. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa, Edgar y Héctor Valadez, por la invitación. Un saludo cordial desde el centro de México, desde Querétaro, donde tenemos exactamente el mismo problema que en todo México con la cuestión de las tarifas. De hecho, el título que ustedes le dieron me da el pie, me da el inicio para por dónde comenzar. ¿Por dónde comenzar? Con una pregunta que ustedes ponen en el cartel de invitación. ¿Por qué la derecha se opone? Bueno, y podemos entrar en detalles. Después en los comentarios podemos observar, bueno, qué es lo que pregunta la gente. Yo comenzaría para esta respuesta, ¿por qué la derecha se opone? Primero, ¿quiénes son los primeros que se oponen o que se opusieron a la ley de la industria eléctrica? Son los mismos que apoyaron, que impulsaron y que impusieron la reforma energética de 2013. Exactamente los mismos. No la gente, porque la gente panista o priista paga exactamente el mismo precio que la gente de Morena o que la gente apolítica. Pagamos exactamente el mismo precio. El subsidio a las empresas extranjeras lo pagamos todos. Entonces, no son ellos. Aquí hay que tener muy claro que quienes impulsaron la reforma energética de 2013, por un lado es la cúpula política panista y priista, y por otro lado, empresas transnacionales que tienen los recursos para invertir en el país, que tienen el conocimiento, por ejemplo, Enel, que es un ente nacional de energía eléctrica de Italia, que era una empresa paraestatal, semi-privatizada en el momento actual. Bueno, pues los italianos son líderes en la generación de energía solar con paneles fotovoltaicos. Aproximadamente un 20% de la energía eléctrica que ellos consumen está generada por energía solar. ¿Quién más? Pues Iberdrola, empresa transnacional española, en donde España son líderes en la generación de energía eólica. Recordemos incluso los famosos molinos de viento en el Quijote, para ver en qué tiempo se usaba ya
energía eólica en España, y ellos generan el 18% de su energía eléctrica por energía eólica. Hay que tomar en cuenta que estoy señalando dos países líderes en dos de las energías renovables que existen, que no tienen petróleo, que no tienen gas, no tienen hidrocarburos, y la necesidad los ha obligado a apuntar a este tipo de energías. Entonces, ahí vamos dilucidando cúpulas panistas y priistas en asociación con empresas extranjeras y alguno que otro privado mexicano. Las empresas extranjeras que se han visto beneficiadas, el viernes pasado, Manuel Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad, dio una luz muy grande sobre las ventajas en los contratos para estas empresas. Y yo creo que primero tendríamos que decir, a ver, ¿quiénes se oponen a la ley de la industria eléctrica, aprobada ya por el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Pues los que se oponen son los directamente beneficiados con el subsidio derivado de la reforma energética de 2013. ¿Y quiénes son los directamente beneficiados? Pues son directamente beneficiadas las empresas extranjeras, principalmente, que generan energía eléctrica, pero que están subsidiadas. El viernes pasado, Manuel Bartlett desglosó este tipo de subsidios. Si me dan la posibilidad de compartir pantalla, no sé si Edgar esté ahí o Rosa, que me den la posibilidad de ser coanfitrión, para mostrar algunas láminas que son muy ilustrativas para que la gente vea, qué es lo que estamos subsidiando y a qué se corresponde. Porque esos son los primeros, los más interesados en que esta ley no se aplique. Gracias. Miren, no hay necesidad de que haga la presentación, creo que aquí sí se ve. Para mí, esta lámina, todo mexicano debería de tenerla. Son los resultados de 2013, de la reforma energética de 2013. Nos ha costado a los mexicanos, cuadrito rojo, en el extremo derecho, abajo, 470,000 millones de pesos. Es decir, estamos cerca de los 500,000 millones de pesos. Hay que tomar en cuenta que la reforma energética que modificó hidrocarburos y modificó energía eléctrica se aprobó en diciembre de 2013 por el PAN, por el PRI, y creo que vale la pena. Miren, aquí lo tengo. Tengo aquí las votaciones en 2013, porque aquí va la respuesta de quienes se oponen. 11 de diciembre de 2013 se aprueba en la Cámara de Diputados. La proporción es la misma casi en la Cámara de Senadores. ¿Quiénes aprobaron la reforma energética de 2013? Pues 219 diputados del PRI, 107 diputados del PAN, 28 del Partido Verde, que de ecologista solo tiene el nombre, y 10 del PANAL. ¿Sí? Ellos aprobaron esta reforma energética, ellos son los responsables. Diciembre de 2013, la reforma energética comenzó a aplicarse en 2014, 2015, 16, 17, 18, cuando llega el nuevo gobierno de la 4T. 5 años de aplicación irrestricta que modificaron, hay que decirlo muy claro, modificaron el artículo 27 constitucional, que en el caso de la energía eléctrica decía esto: exclusivamente correspondía a la nación
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Quiere decir, el usuario final en nuestras casas, los comercios, las empresas, la industria. El artículo 27 constitucional señalaba claramente: no habrá concesiones a particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales. Así estaba el artículo 27 constitucional hasta antes del 11 de diciembre de 2013. Quienes lo modifican, y hoy sabemos, con base en sobornos, ¿quién pudo haber sobornado a diputados y senadores mexicanos? Pues los beneficiarios de estos subsidios, que por supuesto hoy se oponen a la modificación de la ley. ¿Qué fue lo que aprobó el PAN y el PRI? Pues aprobaron contratos con particulares, y los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Para que nosotros estemos usando Internet, mi cámara de video, la iluminación, alguien tiene que generar en una planta de generación eléctrica esa energía. Puede ser una planta de ciclos combinados, que podemos ver cuál fue la herencia que nos dejó el PRI y el PAN. Se puede generar electricidad en México, más de la mitad se genera en plantas de ciclos combinados. Un 13% viene de energía térmica convencional, un 10% de hidroeléctricas, 2% de turbogás, 9% del carbón, 1.7% de la geotermia, un casi 4% de energía eólica, un 4.3% laguna verde, energía nuclear, apenas un 0.2% de bioenergía, apenas un 0.7% de energía solar. Y bueno, alguien tiene que generar esa energía. Entonces me regreso, alguien la tiene que generar. Y ya que la genero en algún lugar, por ejemplo, en Coahuila, si utilizo paneles solares, o en Chihuahua, o energía eólica en el istmo de Tehuantepec, no basta generar la energía eléctrica. O Chicoacén o Malpaso, o la presa del Infiernillo en Michoacán. Bueno, se tiene que generar. Genero y ahora la tengo que subir a una red de transmisión y distribución para que llegue a nuestras casas. El artículo 27 constitucional señalaba que eso correspondía exclusivamente a la nación. Y los países generan empresas para cumplir con este requisito y con esta necesidad. En México fue Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro. Y en el caso de los hidrocarburos, Pemex. En el caso de Francia, Electricité de France. Y en el caso de España, Endesa, creada por el dictador Francisco Franco. Y en Italia, Enel. Es decir, los países hacen esto. Tienen que crear empresas estatales que tengan la capacidad de hacer todas estas tareas para pasar desde la generación hasta el usuario final. Texto de la derecha. ¿Qué hicieron panistas y priistas? Introducen los contratos con particulares y abren las puertas para que los particulares puedan participar en actividades de la industria eléctrica, sin restricciones. Y además no pusieron candados a extranjeros. Aquí están dos claves que tenemos que entender. Para los particulares, su objetivo central es el lucro. Una empresa privada, su objetivo central es maximizar las ganancias. Y ahí vamos desde Amazon
hasta la tiendita de la esquina o un puesto en una central de abastos. Pues yo quiero ganar lo más posible. El objetivo de una empresa privada, Saudi Aramco, Pemex, Statoil, Petrobras, Bimbo, Oxxo, FEMSA, pues es ganar lo máximo. Eso es el lucro. Tractebel, que ofrece gas en México, Iberdrola, quieren ganar lo más posible. Las empresas públicas no, porque las empresas públicas, su objetivo es mantener un sector estratégico para que un país funcione. Son sectores estratégicos el energético, el educativo, el sanitario, el financiero. Porque sin eso, si eso lo controlan extranjeros, pueden tronar un país en cualquier momento. En cualquier momento. Como yo sé que en CONUR hay muchos usuarios finales, pues tenemos que tener bien claro que la reforma energética de 2013 de PAN y PRI abre las puertas a privados que lo único que les interesa es ganar lo máximo posible. Es una verdadera ilusión que me va a ir mejor con privados, que lo que quieren hacer es ganar lo más posible. La historia del neoliberalismo en México, en nivel mundial, nos ha enseñado que los privados, cuando se apropian de sectores públicos y una vez que ya no tienen contrapesos, aumentan las tarifas, se convierten en algo monopólico. Y lo acabamos de ver en febrero de este año, el mes pasado apenas, en Texas. Texas tiene controlado prácticamente el 100% de la distribución, generación de energía eléctrica, empresas privadas. ¿Qué fue lo que hicieron ante esta onda gélida? Aumentaron las tarifas y gente que estaba pagando $100 le tuvieron que pagar $1,000 de recibo de energía eléctrica. Ante una onda gélida, que afortunadamente no tenemos en México, pero sí tenemos zonas como la Sierra de Durango, en donde se alcanzan temperaturas de 30 grados bajo cero. Sí tenemos zonas en México, alta montaña, Puebla, Estado de México, Chihuahua, todo el norte, donde tenemos temperaturas abajo de 0 grados. Bueno, los que hemos vivido en regiones tan frías, tenemos que entender que la gente necesita calefacción. Y la calefacción se necesita gas natural. En ese sentido, pues la gente necesita eso. Y las compañías tejanas se aprovecharon para aumentar el precio ante una gran necesidad. Olvídense que una empresa privada busca dar el menor precio. No es cierto. En la semana pasada, el presidente daba precios, no él, en la mañanera, sobre el precio de las gasolinas y mostraba cómo las gasolineras, a pesar de tener un subsidio, han aumentado los precios. ¿Por qué? Pues porque quieren aumentar las ganancias. Eso es lo primero que tenemos que pensar como usuarios. Un usuario que está en contra de la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso y por el Senado, se está dando un balazo en el pie. Está yendo contra los intereses de su propia familia. Porque cuando las empresas privadas se apropian del servicio del agua, de la energía eléctrica, del gas, de los hidrocarburos, del petróleo, de las gasolinas, del diésel, no ven a nadie, ¿eh? No ven a nadie, y lo vemos en Texas. Les valió. El sistema universitario norteamericano está privatizado. El semestre cuesta $100,000.
200,000 pesos el año. 1,000,000 de pesos estudiar una carrera de 4 años en una universidad norteamericana, en un sistema privatizado. No tienes dinero, tu hijo no ingresa a la universidad. O te doy un préstamo y te voy a mantener esclavo durante 40 años para que me pagues ese préstamo. En el caso de la energía eléctrica, del gas, del agua, pues simplemente un privado te corta el agua. Ah, ¿no pagas? Te corto la energía eléctrica. Y a ver, hazme algo. A ver, váyanse a pelear con Enel en Roma, a ver si los van a pelar. Los usuarios que están en contra de la ley de la industria eléctrica van contra los intereses de su propia familia. Que no se quejen de las tarifas de la energía eléctrica si están en contra de esta ley. Porque me regreso a los subsidios. Resulta ser que la reforma energética de 2013 potenció contratos que ya venían desde 1992, con Carlos Salinas de Gortari, impuesto por un fraude electoral. Porque aquí hay una constante. Quien comienza a destruir Pemex es Carlos Salinas de Gortari con la complicidad del PAN, Diego Fernández de Ceballos y los panistas, en aras de que les dieran unas cuantas migajas. Y aquí voy contestando. Se entiende que Iberdrola esté en contra de la ley de la industria eléctrica. Son extranjeros, han estado subsidiados con 56,000,000,000 de pesos, mientras a nivel internacional tienen tasas de ganancia de un 27%, 9%, perdón, Iberdrola, 9%. En México, los contratos con CFE pueden tener ganancias hasta del 800%. Quiere decir que Iberdrola a nivel internacional están bien contentos de ganar por cada peso invertido, ellos ganan 10 centavos y lo consideran adecuado. Y así están en varios países, entre ellos España, por cada peso que invierten ganan 10 centavos. Eso les parece normal. De acuerdo a la clasificación de Fortune 500, Global 500, de las principales empresas en el mundo, la empresa que más gana en el mundo es del sector energético, petrolero, Saudi Aramco. Ellos por cada peso ganan 30 centavos. Pero con los contratos leoninos que han dado panistas y priistas, estas empresas ganan hasta el 800%. Quiere decir que por cada peso que invierten, ganan 8 pesos cuando estaban acostumbradas a ganar 10 centavos. Entonces, los PIE, productores independientes de energía, los inaugura Carlos Salinas de Gortari, impuesto por un fraude electoral en 1992, pero que nos han costado a los mexicanos 412,000,000,000 de pesos. Mientras sigamos subsidiando a estas empresas, olvídense, las tarifas eléctricas no van a bajar. Y no van a bajar porque si en 5 años les hemos dado casi 100,000,000,000 de pesos, quiere decir que para panistas y priistas es más importante quedar bien con sus patrones extranjeros que invertir en salud, en hospitales, en educación, que dar tarifas más asequibles a los usuarios, que en llevar internet a todo el país. Ellos se van con los privados. Bueno, y ahí está una primera categoría y es entendible. Ojo, no justificable. Yo estoy totalmente en contra. Pero es entendible que los principales que están en contra de que el Estado recupere parte del control perdido
pues son todos los que se ven beneficiados con estos subsidios. Entonces, ¿quiénes están en contra de la ley? Los productores independientes de energía, todos los que han lucrado con certificados de energía limpia, los que producen energía solar y energía eólica, pero no pagan el respaldo de esas energías cuando no producen energía o suficiente energía. ¿Quiénes están en contra de la ley? Los que se han visto beneficiados con 30,000 millones de pesos de subsidio por utilizar la red de transmisión y distribución de Comisión Federal de Electricidad y no pagar el uso de la red. Miren, es como si ustedes quisieran usar del vecino su red de internet, pero no aportaran nada, y a su vecino le bajan su velocidad de internet. O es como si ustedes pusieran un diablito para quitarle la electricidad al vecino. Yo no sé qué vecino estaría contento, o yo no sé si Oxxo, si yo fuera vecino de un Oxxo, si a Oxxo le gustaría que yo conectara mi energía eléctrica para el refrigerador o la plancha de mi casa. Entonces, no pagan, y lo denunció Manuel Bartlett, el llamado porteo estampilla, que de plano no pagan o pagan tarifas ridículas. Miren, yo no sé si Carlos Slim permitiría que una compañía extranjera venga a utilizar su red de fibra óptica gratis, pero yo tampoco creo que AT&T en Estados Unidos deje que otros usen su red gratis, y tampoco veo a Endesa española permitiendo que extranjeros usen su red de transmisión y distribución gratis. No lo hace E.ON en Alemania, ni lo hace Enel en Italia, ni lo hace Electricité de France en Francia. No lo hacen ni los públicos ni los privados. Es un absurdo que yo utilice una red en la cual no he invertido y quiero o no pagar o pagar tarifas subsidiadas. Tomen en cuenta que para que la electricidad llegue a su casa, este país ha hecho una gran inversión en torres de transmisión para llevar la energía eléctrica. Y luego toda la red de distribución que vemos en las ciudades, para los parques industriales, para que funcionen las carreteras, la iluminación, los municipios, etc. ¿Quiénes están en contra de la ley de la industria eléctrica? Pues los que han simulado con los autoabastos. Eso nos ha costado a los mexicanos 21,000 millones de pesos. Manuel Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad, dio un dato interesante dentro de esta simulación. En esta simulación con el autoabasto, señaló que hay en el país 223 centrales de productores independientes de energía, 223, pero que tienen 75,000 socios, es decir, 336 socios por central, lo que es verdaderamente absurdo. No nos chupemos el dedo que yo pongo Iberdrola o Enel, pongo una planta de producción de energía eléctrica y meto a 335 socios adicionales. Pues es evidente que no. ¿Qué ganan? Los que producen la energía meten a estos socios ficticios y, como están protegidos por la ley, la venden más barata. Y aquí llegamos a una segunda categoría de quienes están en contra de la ley. Pues los que pagan menos tarifas gracias a estas distorsiones de la ley. Y esto también ya se dio a conocer de quiénes estamos hablando y cuánto pagan.
Bueno, pues esto lo vimos finalmente el viernes pasado, en la mañanera se dio esta información. Ajá. Ojo, si yo, Bimbo, Walmart, Oxxo, hago finta, me asocio con Iberdrola, por ejemplo, con Unión Fenosa, me asocio como socio, entonces me beneficio de estos contratos leoninos que los PIE, los productores independientes, tienen con CFE. Y entonces, en vez de pagar, como pagamos los comunes mortales, 5 pesos por kilowatt hora, pago 1 peso. Ah, pues es natural que si yo estoy subsidiado, pues Bimbo está en contra de la ley, Walmart en contra de la ley, los Oxxo en contra de la ley, pues están pagando la mitad de lo que paga un hogar de clase media con subsidio. Y están pagando 5 veces menos que los hogares sin subsidio, lo que es verdaderamente vergonzoso porque es un robo en despoblado. Estas grandes empresas le están robando a la gente su dinero. Gente pobre que paga 5 pesos el kilowatt está subsidiando a estas empresas. Ajá. Pues estos también están en contra. Entonces, ya vamos en 2 categorías. Una, los productores que se han beneficiado de los contratos leoninos, pues están en contra porque han ganado un dineral. Con estos contratos, Pemex ha perdido 100,000 millones de pesos al año. ¿A dónde ha ido a parar ese dinero? No es que se evaporen. Miren, el dinero es como la energía. No es que se fabrica y se desaparece a menos que venga un incendio o algún caso extraordinario. El dinero que pierde alguien va a parar a otras manos. El dinero que pierde Comisión Federal de Electricidad, 100,000 millones de pesos cada año, desde 2014 hasta 2018 y 19, porque el esquema sigue, y 2020, ese dinero lo pierde Comisión Federal de Electricidad. Pero Comisión Federal de Electricidad no es una empresa privada con fines de lucro. Nosotros podemos decir, pues que pierda Amazon, que pierda Google, que pierda Facebook. No es nuestro problema. Es una empresa privada. Pero sí nos debe de preocupar que Pemex pierda dinero o que Comisión Federal de Electricidad pierda dinero o que el Seguro Social pierda dinero o que el ISSSTE pierda dinero. Porque ese dinero es dinero que no termina en las arcas del gobierno. Y si el gobierno no tiene menos dinero, pues entonces hay menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para infraestructura, menos dinero para dar tarifas más bajas. Ajá. Eso es natural, eso es todos los gobiernos. O me tengo que endeudar para poder ofrecer esos servicios. Pero las deudas se pagan. En este país la deuda que heredaron PAN y PRI nos está costando a los mexicanos 750,000 millones de pesos al año solo por el pago de intereses. 750,000 millones de pesos que no van a educación, que no van a infraestructura, que no van a grandes obras, que no van a nada, van a los banqueros extranjeros que prestaron dinero a gobiernos del PAN y del PRI. Ya van 2 categorías, pero ahí les va una tercera. ¿Quiénes se oponen a la ley de la industria eléctrica? Bueno, pues los que han sido contratados por empresas extranjeras. Ahí les va una mínima lista. Miren, Felipe Calderón, contratado por Iberdrola. Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, contratada por la empresa transnacional española Iberdrola. Alfredo Elías Ayub, exdirector general de Comisión Federal de Electricidad,
Hoy es consejero independiente vinculado a empresas extranjeras. Luis Telles Kuenzler, exsecretario de Energía y extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy es asesor en empresas extranjeras que proporcionan supuestamente servicios de energías limpias. Carlos Ruiz Acristán, extitular de Comunicaciones y Transportes, es presidente y director general de una empresa que tiene que ver con actividades de generación de electricidad. Jesús Reyes Heroles, exsecretario de Energía y exdirector general de Pemex, participa en grandes empresas y consejos consultivos de energía. Jordi Herrera, exsecretario de Energía y actual consultor de energía, quien ha trabajado en diversas actividades de empresas de generación privadas. Y último ejemplo, Alejandro Fleming, ex jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, quien ahora es miembro del Consejo de Iberdrola. Aquí va. Me detengo con estos dos, Felipe Calderón y Georgina Kessel. El primero ya no está en Iberdrola, pero fue contratado para trabajar en Iberdrola en 2016, creo que ganando hasta 7 millones de pesos al año, y Georgina Kessel, que todavía sigue en Iberdrola. Bueno, reflexionemos juntos. ¿Por qué Iberdrola le puede pagar 7 millones de pesos a un inútil como Felipe Calderón que no sabe nada de energía? Felipe Calderón sabe de energía lo que yo sé de chino mandarín, y pongo entre paréntesis que no sé chino mandarín, ¿no? No sé. No sé Foxil, no sé Cental, no sé Hot Dodge, no lo sé. Pues Felipe Calderón no sabe nada. Reprobó el examen de admisión en la Facultad de Derecho en la UNAM. Por eso se fue a la Libre de Derecho. Ya ahí lo dejaron entrar y dice que terminó. Les recuerdo que Felipe Calderón fue secretario de Energía con Vicente Fox y que hizo uno de los negocios más vergonzosos que no tienen ninguna, pero ninguna lógica, lo que hizo Felipe Calderón, porque también tenemos que entender que entonces tenemos una tercera categoría. A ver, resumen. Por un lado, están las empresas extranjeras directamente beneficiadas por los contratos leoninos, por un lado. En segundo lado, tenemos a las empresas que simulan ser socias de empresas que generan energía eléctrica para pagar menos y por lo tanto las estamos subsidiando. Y en tercera categoría, la acabo de señalar, unos vendepatrias que estuvieron en la cúpula del sector energético en México, que no saben de energía, porque la señora Georgina Kessel no sabe de energía, Felipe Calderón no sabe nada de energía, Jesús Reyes Heroles no sabe nada de energía, y entonces, ¿por qué las empresas extranjeras les pagan? Pues lo mismo que una momia que acaba de resucitar, otro zombie, se llama Ernesto Cedillo. Este zombie le vende Ferrocarriles del Pacífico a Union Pacific y después Union Pacific lo contrata como chalán y le pagan millones. Miren, Iberdrola no le paga a Felipe Calderón, no le pagan millones porque sepa de energía. Le están pagando lo que ya hizo Felipe Calderón. Y lo que ya hizo Felipe Calderón son cosas como estas. Resulta ser que Felipe Calderón se inventa un negocio para favorecer a la empresa española Repsol. Esta nota que ven aquí que les comparto es de 2007, de hace 13 años, del periódico El Mundo, en donde se señala que más del 99% del petróleo consumido en España es importado. Más del 99%. Quiere decir que España es un país que tiene menos
menos del 1% del petróleo. España es un país que no tiene gas, no tiene hidrocarburos. Pero vean a Felipe Calderón, hace un negocio con una empresa española, Repsol, de un país que no tiene gas, le vende gas a Comisión Federal de Electricidad de un país que tiene gas. El negocio era entregar en Manzanillo este gas. Bueno, pues como España no tiene gas, pues va a comprar el gas a Perú, que está en la costa del Pacífico, porque va a entregar el gas en Manzanillo. Bueno, pues los españoles compran 6,000 millones de dólares de gas en Perú, lo transportan de Perú a Manzanillo y se lo revenden a México en 21,000 millones de dólares. Es decir, Repsol compra en Perú 6,000 millones de dólares y lo revende a México, a Comisión Federal de Electricidad, en 21,000 millones de dólares. Pregunta, ¿por qué Comisión Federal de Electricidad, si tenía tanta necesidad de gas, no lo compramos los mexicanos? Vean la ganancia de Repsol. Perdimos en septiembre de 2017 15,000 millones de dólares, que al tipo de cambio eran 210,000 millones de pesos. Contrato leonino. Aquí está un ejemplo de lo que es un contrato leonino. El gas natural que necesita Comisión Federal de Electricidad para generar electricidad en las plantas de ciclo combinado, la ganancia se la llevaron los españoles. ¿Qué perdimos los mexicanos? Con ese dinero habríamos podido becar a casi 900,000 estudiantes durante toda su carrera con 5,000 pesos mensuales, incluidas las vacaciones. Ojo, hoy los estudiantes que tienen becas que estudian reciben 800 pesos, creo, o 1,600 al mes. Yo aquí estoy hablando de 5,000 pesos mensuales, suficiente para haber formado casi 1,000,000 de médicos o 1,000,000 de ingenieros. Mexicanas y mexicanos, el PAN y el PRI nos heredaron un país con un déficit de 250,000 médicos. Los habríamos podido formar con un solo contrato, el de Calderón con Repsol. Lógicamente, Repsol está agradecida. Pero peor tantito, Repsol entregó en Colima 500 millones de pies cúbicos de gas diarios, mientras que el gobierno de Felipe Calderón estaba dejando quemar en la sonda de Campeche 700 millones de pies cúbicos diarios de gas. Es decir, ni siquiera teníamos necesidad de comprar ese gas. Por lo tanto, la pérdida no fue de 15,000 millones de dólares, sino 21,000 millones de dólares. Ahí están con estos ejemplos una tercera categoría. Expresidentes, exsecretarios de Estado, exdirectores de Pemex, de Comisión Federal, que se contentan con unas cuantas migajas. Imagínense si ¿qué es para una empresa extranjera pagarle 7 millones al año a Felipe Calderón cuando me estoy llevando 56,000 millones de pesos de subsidio, que es lo que le hemos pagado a Iberdrola en 6 años? Fíjense, a Iberdrola le hemos pagado 10,000 millones de pesos de subsidio al año. 10,000 millones de pesos. ¿Qué es para Iberdrola si recibo 10,000, 7 pesitos, dárselos al espurio de Felipe Calderón? Nada. Y aquí está la tercera categoría de personas que son mexicanos y mexicanas, entre comitas, que están en contra de la ley de la industria eléctrica. Quienes tienen temor
de perder las migajas que reciben de los empresarios extranjeros. Me eché un debate en Sin Censura y aprovecho para hacer un comercial. Voy a tener un espacio en Sin Censura todos los domingos de 2 a 3 de la tarde para el que quiera seguir mi charla. En Sin Censura, en el canal de Sin Censura de Vicente Serrano, a quien le agradezco la invitación. Todos los domingos de 2 a 3 de la tarde voy a estar tocando distintos temas, entre algunos de ellos el tema energético, pero no solo el tema energético. Y entonces ahí tenemos, Rosa, que estás moderando, pero todos los que nos están siguiendo en Facebook, ahí tenemos una tercera categoría de gente en contra de la ley, los que reciben migajas. Un gran problema que tenemos en México es que nosotros no tenemos una clase política nacionalista, no tenemos una derecha nacionalista, más bien tenemos una derecha entreguista y huevona, que en vez de quedarse con el dinero que ellos tienen, no, lo que hacen es que son huevones y entonces se entregan los bancos a los extranjeros. Eran banqueros y mejor los venden a los extranjeros porque qué hueva tener ahí. ¿Qué hizo María Zum Aramburu Zavala, heredera del grupo Modelo? Lo vendió una de las principales empresas mexicanas que sí tenía ventas en prácticamente todo el mundo. La señora lo vendió a un conglomerado belga brasileño. Hoy, cuando nos tomamos una Victoria o una Corona, ya no estamos tomando cerveza mexicana. Las ganancias se van para Bélgica y se van para Brasil. Esos son los empresarios mexicanos. Les da flojera trabajar. Entonces, híjole, qué hueva, pero qué hueva invertir en energía eólica o energía solar que tanto pontifican. Qué hueva. Mejor me voy con los extranjeros a que me den unas cuantas migajas. Miren, he dado varios ejemplos en varios lados. España, 2008, Lukoil, empresa rusa, quiso comprar Repsol, la del negocio con Manzanillo. Bueno, pues este señor de derecha, Mariano Rajoy, al cual los panistas le tendrían que aprender, señaló esto. Hay un video que voy a poner en mis redes sociales para que lo vean textualmente lo que dice Mariano Rajoy. No se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía, ahí se refiere a energía eléctrica, en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. La derecha española. En 2006, ya la empresa alemana E.ON había intentado adquirir el análogo de CFE español, que es Endesa. Bueno, pues los políticos españoles dijeron, una empresa tan española y de un sector tan estratégico como la energía eléctrica no se puede poner en manos extranjeras. Políticos de derecha española. Y hoy las empresas que ya producen juntas con otros el 40% de la energía eléctrica en México, Repsol, Gas Natural, Iberdrola, Unión Fenosa, forman un pool de empresas para evitar que Electricité de France se adquiriera Endesa en 2008. ¿Qué les estoy mostrando? Que la derecha española no permite que extranjeros controlen su sector eléctrico, pero no lo hacen, ni lo hacen ellos, ni lo hace la derecha norteamericana. Aunque no es del sector eléctrico, sí es importante que veamos que en 2005, una empresa china, de las principales del mundo, hoy está en tercer lugar en ingresos, según Global Fortune, China National Offshore Oil Corporation, intentó comprar la tercera petrolera norteamericana, Unocal, ofreció $18,500 millones, pero
se opusieron diputados y senadores norteamericanos del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y se opusieron por cuestiones de seguridad nacional. Fíjense, los gringos prefirieron, y los accionistas de Unocal fueron obligados a perder 2.500 millones de dólares, es decir, prefirieron perder 50,000 millones de pesos que entregar el control a los chinos de un sector estratégico. Ahí está la tercera categoría. Quienes se oponen, la clase política y empresarial mexicana, que están acostumbrados a vivir de las migajas que les sueltan. No es exagerado tener aquella imagen del banquete en donde están los perritos, y los perritos falderos, los perritos que están esperando a que se caiga un pedacito de carne de la mesa, o que les tiran lo que sobró de un sope. Bueno, que esos no comen sopes, ¿verdad? Son empresarios mexicanos, chafas, y políticos mexicanos que han vivido de los sobornos y de las migajas de estos europeos, porque son tan, pero tan huevones, que no se atreven a ellos invertir verdaderamente. Me eché un debate, por eso me acordé de Sin Censura, con un asesor del sector estratégico, y le pregunté, y no me contestó, y no creo que me vaya a contestar nunca. Le dije, dame el nombre de 3 empresas del sector eléctrico mexicano que tengan parques eólicos en el extranjero o parques fotovoltaicos en el extranjero. Quiere decir que en México tendríamos empresas mexicanas de mexicanos fuertes. Se quedó callado, porque no hay. Porque si nosotros revisamos quiénes han sido los ganones de los contratos, los ganones han sido empresas extranjeras. Y yo me pregunto, y muchos mexicanos nos preguntamos, ¿de qué nos sirven a nosotros que las empresas extranjeras vengan a llevarse las ganancias del sector energético mexicano? ¿Qué ganamos los mexicanos? Nada. Repito, cuando se apropien, que no los vamos a dejar, pero si ya se hubieran apropiado de todo el sector eléctrico mexicano, olvídense, ya nos habrían subido las tarifas al doble, y si no al triple. Y miren, simplemente si dicen, no quieres pagar, pues entonces te vamos a cortar la energía eléctrica. Así de sencillo. Y me vale gorro usuarios y la CONUR. Órale, a ver, váyanse a pelear en un juicio internacional en La Haya contra Enel, Iberdrola, Unión Fenosa. A ver, quiero ver quién va a ir hasta La Haya y contratar abogados para partir allá. Fíjense, les voy a dar una muestra de quiénes se llevan verdaderamente los contratos. Miren, aquí está, tomada del Universal del 28 de junio del año pasado. Estos son contratos en miles de millones de pesos, y lo que ven en anaranjado son las centrales operadas por la española Iberdrola. Vean los numeritos. Estos no son cacahuates, no son contratos de 3 pesos o de 1,000 pesos. No, el orden de magnitud son miles de millones de pesos. Ojo, las cifras que dio Manuel Bartlett el viernes pasado, el orden de magnitud ni siquiera fue en decenas de miles, Estamos hablando aquí en centenares de miles. Vean, el contrato más costoso se lo llevó Iberdrola, 330,000 millones de pesos. Pero Iberdrola se llevó otro de 237,000, otro de 206,000. Súmenle 3, 5, 7, 800,000, 900,000, 1 billón, 1.1 billones
en 6 contratos para Iberdrola, Noreste, Noroeste, Topolobampo 3, Altamira 5, Altamira 3 y 4, Tamazunchal. ¿Quién les dio estos contratos? Los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Ahora, todavía peor Calderón, que no se hagan los panistas. ¿Y por qué digo peor Calderón? Porque todavía ni siquiera estaba la reforma energética. Calderón lo hizo violando abiertamente la Constitución. Y aquí son culpables todos los panistas, ¿no? Ya vimos al asistente del gobernador de mi estado, Querétaro, Francisco Domínguez Servién, recibiendo dinero en maletas de sobornos para la reforma energética. Yo tuve un debate con ese señor cuando era senador, fue en la Universidad Autónoma de Querétaro, lo pueden checar ese debate que se dio en 2012, por ahí de principios de 2013, está en mis redes, aprovecho para decirles que mis redes son Ángel Valderas, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Facebook o en Twitter. Bueno, en mi canal de YouTube, ahí está el debate. Se da en el contexto del Consejo Universitario. Yo era consejero universitario en ese tiempo y debatí con ese señor que era senador. Claramente les dije que la reforma energética iba a ser un desastre y fue un desastre. Ahí está entonces la tercera categoría. Bueno, pero todavía hay una cuarta categoría en la que es entendible, pero no justificable que estén en contra de la ley de la industria eléctrica. Son los jueces y los medios de comunicación al servicio de los otros tres y más que nada al servicio de los extranjeros. Porque miren, los que más ganan son los extranjeros. En segundo lugar, las grandes empresas que están recibiendo subsidios. Y los politiquillos, panistas y priistas, corruptotes, ¿no? Ratotas de corrupción, esos reciben migajas. Esos no pagan. A Latinus no le paga Felipe Calderón. No paga él, ni Tuyes Kunzle, ni Georgina Kessel. No tienen dinero para pagarles. Pero sí las grandes empresas, como FEMSA, o sí, mexicanas, que reciben subsidio, y sí las empresas extranjeras. Ya lo vimos en el caso de Odebrecht, 6,000 millones de dólares para aprobar la reforma energética. Entonces ahí vienen los chalanes o los peones. Ya marqué ahorita quiénes son el rey y la reina, quien sabe de ajedrez sabe de qué estoy hablando, alfiles, torres, ¿no? Y ahora vienen los peones. Los peones son los jueces que dieron el amparo para defender extranjeros, pero que cobran dinero público. No sabemos cuánto ganan estos dos jueces que dieron los amparos a las empresas extranjeras, pero deben de andar ganando 400,000 pesos mensuales que pagamos los mexicanos. Es verdaderamente vergonzoso. Yo todavía puedo entender a un abogado empresarial que le cobra a una empresa por hacerle un trabajo, pero no puedo entender un juez que vive del dinero público, que es un servidor público, que es un empleado público, defendiendo intereses de extranjeros. Estos dos jueces son traidores a la patria. Están poniendo sus competencias al servicio de los extranjeros. Son traidores a la patria estos jueces. Y si los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atreven a favorecer empresas privadas, son traidores a la patria. Alguna vez en este país, a los traidores a la patria se les fusilaba, pero no es México, ¿eh? Eso lo hacen en cualquier país. Vean en Estados Unidos qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con Eric Snowden. ¿Qué es lo que ha pasado con Julian Assange? ¿Qué es lo que ha pasado con los hackers que han dado a conocer información confidencial? Los han acusado de traición a la patria
y los condenan a cadena perpetua en Estados Unidos. Tienen perfectamente codificado lo que es ser traidor a la patria y no son los únicos. Lo han hecho los rusos, lo hacen los ingleses, lo hacen los franceses, los alemanes, los españoles, los canadienses. Cadena perpetua a los traidores a la patria. Bueno, se entiende, dinero por debajo del agua, lo más probable es que haya sobornos de por medio. Y me voy finalmente para terminar y dejar espacio a algunas preguntas. En la última categoría, que esta sí no se entiende, las otras se entienden, recibes migajas, le pagan a un juez con un departamento en Miami, por ejemplo, o le pagan vacaciones de lujo, y se venden. Como no les alcanzan 400,000 pesos mensuales que les pagamos los mexicanos, entonces se tienen que vender los muy pobrecitos, se tienen que prostituir, porque habría que recordarles a los jueces que si yo me vendo en mi trabajo, me estoy prostituyendo. Sí, pero estoy ganando 250,000, 300,000, 400,000 pesos en un país con 60 millones de pobres. Me estoy prostituyendo. Me estoy vendiendo mi trabajo para favorecer intereses extranjeros. Termino, soy profesor, tengo que hacer una síntesis. ¿Quiénes se oponen a la ley de la industria eléctrica? Los directamente beneficiados, que son las empresas extranjeras que se han visto favorecidas con estos contratos leoninos. Los dueños de las 332 centrales eléctricas independientes. Segundo lugar, las grandes empresas mexicanas que pagan 5 veces más barata la electricidad de lo que deberían de pagar. Tercero, toda la bola de politiquillos que reciben migajas de esta gente. Cuarto, sus empleados, que son jueces y medios de comunicación, que como pericos salen a repetir una bola de estupideces. Y me voy a la última categoría, estimada Rosa, una categoría que no, ahí sí yo no entiendo, la verdad no la entiendo. Gente como Gael García Bernal, que ahora sale a despotricar contra Pemex porque le vendieron la idea de que ahora él es ecologista. Chale, mano, ecologista. Y entonces sale a despotricar contra la empresa pública, una empresa pública que es la que ha mantenido este país, a él mismo si estudió en escuelas públicas, y lo tomo a él pues porque me caía bien como actor de cine, pero no puede uno soportar que porque seas actor de cine digas estas estupideces. Ahora nuestro estimado Gael García Bernal, ¿no? 25 de marzo, vean lo que dice. Quiere poner a Pemex en 7º lugar con respecto a las emisiones de CO2 en el mundo. Y se presenta como el gran ecologista. Y despotrica contra Pemex y nos quiere poner entre los más contaminadores del mundo. Miren, es una soberana tontería que no tenemos por qué comprarle a este señor esto, y ahí están los mexicanos que no exagero en poderles llamar estúpidos, que están en contra de sus propios intereses, que están bien contentos, entre ellos Gael García Bernal. No creo que pague un peso el kilowatt hora, no lo creo. Yo creo que él paga, si está subsidiado, pues sus 4 pesitos, o si no paga 5 pesos,
Ajá. Esta es la categoría que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que mexicanos que estén subsidiando a empresas extranjeras defiendan que ellos le están quitando dinero a su familia? Miren, creo que Gael García Bernal tiene el suficiente dinero como para pagar internet. Le voy a hacer un favor, no he tenido tiempo de contestarle su tweet, pero le voy a hacer un favor a Gael García Bernal y a todos los ecologistas chafas de México, chafas. Hay ambientalistas verdaderos, ¿eh? Ojo, ojo. Yo me refiero a los que llegando Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se volvieron feministas y se volvieron ambientalistas. Miren, señores chafas, Air World in Data, que estoy compartiendo en este momento, es un sitio de la Universidad de Oxford, Inglaterra, Reino Unido, uno de las principales universidades del mundo más prestigiadas. Es decir, no es Latinus, ni es Televisa, ahora sí, ni es el de Forma. No, momento. A ver, Gael García Bernal, ¿por qué te fijas en México con 3.44 toneladas en 2019 per cápita? Ojo, per cápita, es decir, ¿quiénes son los que más contaminan con respecto al número de habitantes? Emisiones de CO2, dióxido de carbono. Bueno, miren, pues basta ver aquí, resulta ser que Mongolia es el país que más emisiones tiene en la Tierra de dióxido de carbono. 20 toneladas por habitante en 2019. Mongolia. Inmediatamente en segundo lugar, ahí vienen los Estados Unidos, 16 toneladas por habitante, y Canadá andan más o menos igual, 15 toneladas por habitante. Y luego viene Australia al mismo nivel de los Estados Unidos, 16 toneladas por habitante. Y si nos vamos a países que contaminan muchísimo, ahí está Arabia Saudita, 16 toneladas por habitante, y lo mismo Kazajistán. Y el señor Gael García Bernal, en vez de pensar, yo quisiera que Gael García Bernal, que trabaja en Estados Unidos, se ponga a criticar duramente al gobierno de los Estados Unidos, a ver si Joe Biden se lo permite o si se lo hubiera permitido Donald Trump. Mira, Gaelito, estimado Gaelito, que me caías tan bien, pasado, me caías tan bien. Me sigues cayendo bien como actor, pero no te metas en cosas que no sabes de energía. Mira, Gael, seguramente tuviste una maestra Lupita en la primaria y te enseñó que 3 por 5 da 15. No, ¿por qué te pones a pensar en Pemex cuando tienes en la frontera norte un país que tú conoces muy bien y donde trabajas, que está contaminando 5 veces más? Gael, si eres un ambientalista honesto, arma tu campaña internacional y vete con todo contra Estados Unidos, contra Canadá y contra Australia. A ver si es cierto que Hollywood te vuelve a tratar tan bien y el gobierno norteamericano. Usa tu fama para criticar a los que verdaderamente contaminen, pero no te metas contra tu país, porque encima de tu país, y lo puedes ver en este mapa, ¿no? 3 toneladas cada mexicano, están los españoles ya con 5.41 toneladas, y aquí están los alemanes 8.4, y luego me voy a los polacos, pero aquí está Holanda 3 veces más que México. A ver, ¿por qué Gael García Bernal no le dice nada a los japoneses? 3 veces más que México. ¿Por qué no se mete contra los chinos? Más del doble de México. Ahí está la tercera categoría, la última categoría, Rosa, el mexicano de a pie, que en Facebook dicen, ay, es que Andrés Manuel es un dictador. A ver, a ver, a ver, tranquilos, la reforma energética de 2013 fue aprobada con sobornos y no nos consultaron a los mexicanos.
Para nada. Para nada les valió el gran debate energético en este país desde 2007. La iniciativa la manda el presidente y fue aprobado en un proceso democrático, legal y legítimo por el Congreso del Estado. Si quieren hablar de dictadores, atrévanse a decírselo a Joe Biden. Joe Biden, el día que toma posesión, emite 17 decretos presidenciales que ni pasaron por la Cámara de Diputados, ni pasaron por la Cámara de Senadores, y le dio la vuelta a la política migratoria, de salud, de relaciones internacionales de Donald Trump. 17 decretos el mismo día. Ah, pero estos señores no se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa a esto. Y en un país donde un presidente que gana las elecciones con 30 millones de votos histórico, con 11 millones de votos de diferencia sobre el señor anticaguamas Ricky Riquín Canallín, ¿no? Que lógicamente no entiende lo que es vivir con 2,000 pesos al mes, a la semana, pues porque el señor ha tenido a su familia en Atlanta, Georgia, ¿no? Que sí estaría muy bien que nos explicara cuánto dinero gana él. Bueno, pues esta gente, yo sí no le entiendo. La mexicana, el mexicano de a pie, está contentísimo con pagar 5 veces más la energía eléctrica. Vuelvo a poner esta tabla. No entiendo al mexicano y a la mexicana que pagan 5 pesos por kilowatt hora, ni siquiera los que pagan 2 pesos con 30 centavos por kilowatt hora, y están en contra de la ley de la industria eléctrica. Porque entonces quiere decir que ellos están bien contentos financiando a Oxxo, a Walmart, a Bimbo, a Iberdrola, a Enel y a Acciona y a todas estas empresas. Miren, los amparos que les dieron a las dos empresas, una la adquirió hace poco, hace meses, China, y la otra, creo que es española. Son empresas extranjeras, así de sencillo. Helioatec, una que está en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, pues espero de haberme explicado que esta plática haya sido útil, y naturalmente si hay algunas preguntas o algunos comentarios, Rosa, yo ahorita no estaba siguiendo la transmisión por Facebook, por lo tanto no sé si alguien preguntó, y con gusto, si tenemos todavía tiempo, pues podemos contestar algo. Pues muchas gracias, ingeniero. Permítame ver porque tampoco lo seguí. Si tenemos algunas preguntas. Tú ya te escuchaste muy bien, Edgar, pero Rosa no. ¿Los amparos que interpusieron las empresas privadas sí los ganarán? ¿Los amparos que interpusieron las empresas privadas sí la ganarán? ¿No me escuchan? No se escucha absolutamente nada. Pero, mira, si quieres, no. Pero mira, si... Pero mira, si quieres, Rosa, ya acabo de entrar ahorita a los comentarios. Acabo de entrar al sitio web. ¿Quieres que tome de ahí los comentarios? O bueno, si hay preguntas. Por favor, porque... Ok. Bueno, creo que yo sí me estoy escuchando, ¿verdad, Edgar? Si me confirmas. Ok, perfecto. Sí, miren, tenemos problemas técnicos, eso sucede con toda la tecnología, es natural. Yo no estaba siguiendo la transmisión en Facebook, ahorita lo hice, y bueno, pues de entrada,
Un cordial saludo a todos los que destinaron esta tarde de miércoles a seguir esta charla. No vamos a poder responder a todos porque son más de 1000 comentarios y entonces, pues lógicamente, no. Me voy a los últimos, ¿no? Más o menos de ahí, más allá de la cuestión de los saludos, bueno, pues creo que la mayor parte de la gente señala que sí me expliqué, o sea que parece ser que sí entendemos. Ajá. Miren, por ejemplo, pregunta, bueno, ¿cómo podemos defendernos? Miren, yo creo sinceramente que la primera defensa, y vean cómo se defendieron los norteamericanos de Donald Trump y sus políticas. Hay muchas formas, ¿eh? Hay resistencia, y en México la hemos hecho la resistencia, pues desde que llegaron los españoles, y desde antes de los españoles, los tlaxcaltecas estaban en resistencia contra los aztecas, o sea, y los purépechas y los otomíes también, o sea, esta es una historia, toda la historia y todos los pueblos es lo mismo, las colonias norteamericanas resistieron contra los ingleses, España se defendió de Francia cuando los invadió, Francia se defendió de Alemania cuando los invadió, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas. Miren, uno, el pueblo mexicano en 2018 y el pueblo norteamericano en 2021 hicieron una insurgencia electoral. Ese es un camino. Los mexicanos y las mexicanas llevamos al Poder Ejecutivo y a la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores a un gobierno no entreguista, de signo opuesto a panistas y priistas, que además de rateros, corruptos, socios de la delincuencia organizada, son entreguistas. Ajá. Bueno, fue lo mismo que hicieron los norteamericanos. Sacaron a Trump sin una revolución. Ahora sí, no podemos decir sin romper ningún vidrio, porque sí rompieron vidrios, ¿eh? Y todos lo vimos en la Casa Blanca. Pero bueno, fueron poquitos y fueron en la Casa Blanca. A Donald Trump lo sacaron igual que nosotros sacamos al PRI y al PAN, con elecciones donde más les duele, porque donde más les duele al PAN y al PRI no fue el abstencionismo, no, absolutamente no, no. Donde más se perdió, donde más les pegamos, fue sacarlos del poder, quitarles sus grandes sueldos sin hacer nada. Eso sí les pega. Bueno, ahí está un camino. ¿Cómo podemos defender a nuestra industria eléctrica, manteniendo en el poder a un gobierno que ya nos exhibió que sí está anteponiendo los intereses de la patria, de las y los mexicanos, por encima de los intereses de los extranjeros? Los gringos sacaron a Trump, pero Biden es casi lo mismo que Trump, pero sacaron a Trump y todas sus fanfarronadas y sus políticas extremas. Por ejemplo, la migratoria, tener a niños y niñas en jaulas. Bueno, eso lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer. Segunda cosa, tenemos que ser transmisores de información. Divulguen este tipo de pláticas. Platiquen con sus vecinos. Hagámosle entender. Miren, a ver, aquí no vamos a ver, aquí debe ser claro, y creo que me gustó la charla porque debo ser sincero, improvisé. E improvisé a partir del título que me dieron. Ese título me dio una línea. Miren, con información no vamos a convencer a Iberdrola o Acciona de decirles, oigan, miren, por favor, ya no se roben el dinero. No, miren, eso es pérdida de tiempo. No, no los vamos a convencer. Tampoco vamos a convencer a FEMSA, dueña de los Oxxo, o a Bimbo, o a Walmart, de que ya paguen toda su electricidad. No, no lo vamos a hacer.
Tampoco vamos a convencer a Felipe Calderón, a Georgina Kessel, a Jesús Reyes Heroles, a Luis Tueyes Koensler, de que trabajen a favor de su patria. No lo han hecho. El señor Ernesto Zedillo no lo va a hacer y no lo va a hacer Vicente Fox. Bueno, tampoco perdamos el tiempo. Y no vamos a convencer a Loretito, ni a Latinus, ni a Broso, ni a Denise Dresser. No, esos tampoco los vamos a convencer. Pero sí podemos convencer a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestros colegas de que nos conviene mantener este gobierno. Ya hicimos lo más difícil. Lo más difícil fue arrasar al PAN y al PRI en 2018. ¿Qué tendríamos que hacer? Que el presidente mantenga la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Senado, que pudiéramos darle al presidente mayoría calificada, 2/3 partes en el Congreso y en la Cámara de Senadores, y con eso podríamos tener una reforma constitucional que revirtiera la reforma energética de 2003. Eso sería muy importante. Raimundo Orquiza me pregunta que si tengo algún costo comparativo del que pagan los usuarios el kilowatt hora en España y en otros países. Le digo a Raimundo Orquiza que no lo tengo, pero lo voy a conseguir. Efectivamente, esa es una buena comparación, aunque también le diría a Raimundo que este tipo de comparaciones son muy complicadas por una razón muy sencilla. Está hablando de países donde los salarios son muy altos. O sea, si yo vengo de un país o estoy en Estados Unidos, donde me pagan $7 la hora, $7.50 la hora, y trabajo 8 horas y me estoy ganando $56, para facilitar las cuentas, $60 al día, pues ya me estoy ganando mis 1,800 dólares al mes. Entonces es natural que las tarifas eléctricas, la gasolina en los países europeos es mucho más cara que en México, porque también tenemos que tener cuidado de esa situación. Entonces les decía, ¿qué podemos hacer nosotros de a pie? Como preguntan, comentarlo, comentarlo. Esa sería una buena situación que pudiéramos ver. Ajá. Otra pregunta. Dicen, ¿los amparos que interpusieron las empresas privadas sí los ganarán? Miren, a ver, en primera, los amparos que concedieron el primer juez, vergonzoso el primer juez, porque utilizó argumentación más No se escucha absolutamente nada. de un ámbito privado, perdón, de un ámbito privado. Simplemente este juez dijo que podría ser inconstitucional, podría, y da el amparo. Es absurdo. Quienes tienen que decidir los amparos de una ley si es inconstitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me esperaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que falle a favor de México, porque si tenemos un poder judicial que está en contra del país, los mexicanos tenemos que demandarlo, nos tenemos que proteger. Y yo les recuerdo que en este país el señor Ernesto Zedillo del PRI, con complicidad del PAN, cambió a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo hizo Zedillo y ahí nadie protestó ni salió a defender, porque miren, toda esta gente hipócrita que se volvieron feministas, ambientalistas, ahora también se formaron legalistas. ¿Qué tendríamos que esperar? Y al país le va bien, que los amparos no pasen, que la ley no se considere inconstitucional, que un tribunal colegiado diga que los amparos no valen. No es posible que el país esté perdiendo 100,000 millones de pesos al año. A mí me gustaría que los dos jueces que dieron los amparos pagaran de su bolsa esos 100,000 millones de pesos. Y ya bueno, pues miren, si ellos los pagan de su bolsa, bueno,
pues que los paguen de su bolsa, ¿no? Porque en ese sentido, pues nosotros como mexicanos no perderíamos. Miren, es una disputa y tenemos que tenerla bien clara, bien clara. Son dos visiones de país distintas. El juez Juan Pablo Gómez Fierro y el otro que se llama de la Pesa forman parte, traen un cordón umbilical de aquellos que fueron a sacar a Maximiliano del castillo de Miramar para traerlo y ser emperador de México. Son mexicanos, entre comillas, de aquellos que en la guerra de independencia lucharon en favor de los realistas, en favor de la corona española. Ese juez Juan Pablo Gómez Fierro y el otro tal de la Pesa, forman parte de esa cadena umbilical de mexicanos que tienen una tara de que solamente los extranjeros pueden venir a desarrollar en este sentido. Ajá. Entonces, contra eso también tenemos que luchar. Hay que poner nuestro granito de arena. Si queremos que esto salga bien de manera civilizada, lo que tendríamos que hacer es refrendar el apoyo a este gobierno el 6 de junio. Ya. Podemos seguir peleando las tarifas. Miren, qué bueno. Yo agradezco mucho a la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia, porque ellos han venido haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, en defensa del usuario y de las tarifas del usuario. Pero sí hay que tener en claro que no es lo mismo tener a un gobierno de Morena en la presidencia de la República que a un gobierno del PAN o del PRI. Y yo les pongo un ejemplo muy claro. Vámonos a las tarifas de la gasolina. Nada más para que vean cuánto ha aumentado la gasolina, cuánto aumentó las tarifas, porque ese es otro detalle. Hoy los que se dicen feministas, ambientalistas, legalistas, cuando en este país aumentaban los precios, se quedaban callados totalmente. No es lo mismo tener en el gobierno a un señor como Felipe Calderón o como Peña Nieto que tener a Andrés Manuel López Obrador. Miren, esta gráfica que les voy a compartir la hice precisamente para recordarle a los mexicanos que tienen memoria corta que la gasolina pasó en el sexenio de Vicente Fox de 4.37 a 5.6, que aumentó en el sexenio de Felipe Calderón más de 4 pesos el litro, y que con Peña Nieto aumentó 10 pesos el litro, por si ya se les olvidó. Yo hoy en la mañana, aquí en Querétaro, pasé por una gasolinera donde el precio del diésel estaba en 18 pesos, de 19 pesos, o sea, más barato que lo que dejó Felipe Calderón. Y aquí están los precios de la gasolina Magna. Déjenles enseño la de la Magna. Miren, aquí está la gasolina Magna, por si ya se les olvidó. Con Vicente Fox aumentó 1.50 pesos el litro. Con Felipe Calderón aumentó más de 4 pesos el litro. Con Peña Nieto, con complicidad de los panistas, 9 pesos el litro. Y con Andrés Manuel ha aumentado apenas 50 centavitos en 2 años. Miren, ¿por qué es importante el diésel? Pues porque la mayor parte de las mercancías y los alimentos, desde el cóctel de camarones que se echan en un mercado hasta la central de abastos, viajan con diésel. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos? Ahora, hay mexicanos que quieren seguir votando por el PAN y por el PRI. Bueno, que no se quejen cuando les vuelvan a aumentar la gasolina, el diésel, las tarifas de la energía eléctrica,
para seguir subsidiando a empresas extranjeras. Bueno, pues no sé, ya son las 8:37. Rosa, tú dime. ¿Ya me escucho? O Edgar, porque se sigue escuchando interferencia. Ok. Ok. Pues un saludo muy cordial a Edgar, que nos apoyó en lo técnico, a Rosa, que al principio hicimos pruebas y funcionaba bien, después algo se distorsionó. Pues también a Héctor, que es el que me invita por lo general a estas pláticas, y pues a las más de 1,100 personas que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Ajá. Espero haberme explicado y los vuelvo a invitar para los domingos de 2 a 3 de la tarde en el espacio que voy a tener en Sin Censura con Vicente Serrano. Va a ser un espacio regular. De adrede voy a comenzar con el sector energético, pero voy a tocar distintos temas, voy a tener invitados. Va a ser un espacio regular de 2 a 3 de la tarde, transmitido en YouTube de Sin Censura. Un saludo cordial, creo que todos podemos hacer algo, vamos por buen camino. Revertir leyes y contratos leoninos no es fácil y no podemos dejar solo a un gobierno que sí se la está rajando para regresar un poco de control en el sector energético, que es de seguridad nacional, al pueblo de México. Muchos saludos cordiales, les saludo desde Querétaro, Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Tecnológico de Querétaro, formador de ingenieros en el área de matemáticas. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos y nos despedimos. Gracias. Un abrazo. Muy bien. Abrazo. Cierro.